Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Muy buenos días a todos. En el día de hoy seguimos en la semana de testimonios inspiradores, de personas con un propósito y una vida a su medida, que un día tomaron un camino alternativo. Personas con libertad financiera, ejemplos de que es posible viajar por el mundo varias veces al año y dedicarse a algo que te apasione y tenga un impacto positivo en el mundo. En los episodios anteriores encontrarás los testimonios de Marina Díaz y Alberto Apolo. Y hoy es el turno de Ángel Alegre, ingeniero informático que un día decidió dejar su trabajo seguro y bien pagado en Microsoft para recorrer el mundo con una mochila. A día de hoy, Ángel es autor de uno de los blogs en español más conocidos, Vivir al Máximo, donde encontrarás artículos sobre temas muy variados: desarrollo personal, finanzas, viajes, negocios online. Además, Ángel tiene un programa tutorizado de 12 semanas donde acompaña a otras personas a encontrar esa opción de futuro que más encaje con ellos y les permita tener esa vida a su medida. Bueno, Ángel Alegre, un gusto tenerte por aquí. Bienvenido al podcast. Lo mismo digo, Miriam, un placer y muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Ángel, empezaba yo diciendo que un día decidiste dejar ese trabajo en Microsoft, donde además me consta o he leído por ahí que justo acaban de ascenderte, todo el equipo te quería muchísimo y sin embargo tú decides tomar esa decisión. Quería, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión que te llevó a tomar esta decisión? Sí, pues es una buena pregunta y te cuento un poquito la historia completa, ¿no? Yo, como bien has dicho, estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Extremadura. Yo soy de Cáceres, lo estudié aquí y el último año de carrera me fui de intercambio, pues como una especie de Erasmus, pero con una beca diferente que te permitía ir a Estados Unidos. Y yo elegí la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, donde la serie de Breaking Bad. Y allí, por una serie de casualidades, que no hace falta que entremos en ellas, pues acabé presentándome a un proceso de selección para trabajar en Microsoft. Me dijeron que sí, me cogieron, me hicieron una oferta y yo obviamente pues la acepté, ¿no? Porque mi idea era, una vez que terminase la carrera, pues yo obviamente quería trabajar de lo mío, a ser posible en una buena empresa, con buenas condiciones y sobre todo pues quería crear una vida de éxito, ¿no? Pues tener mi trabajo estable, mi casa, mi coche, más adelante quizá una familia, así es que no me lo tuve que pensar mucho, dije que sí y fue terminar la carrera con 22 años, porque además yo soy de diciembre, y mudarme a Estados Unidos, a Seattle, para trabajar en Microsoft. Y los 2 primeros años allí fueron durillos porque era la primera vez que trabajaba, un nuevo país, una nueva cultura, no conocía a nadie, no tenía amigos, entonces tuve ahí un bache complicado durante esa transición, pero digamos que después de 2 años había conseguido ese objetivo, ¿no? Esa vida de éxito con la que yo soñaba. Tenía ya mi apartamento en el mejor barrio, ya estaba bien considerado en el trabajo, sabía hacer bien mi trabajo, tenía mis amigos, me había comprado un coche, tenía mi novia americana con su sonrisa perfecta, todo esto, ¿no? Y ahí, además, lo había conseguido súper pronto, con 24 o 25 años. Y ahí yo ya pensaba que me iba a sentir feliz, pletórico, que era un poco por lo que yo había luchado y trabajado tanto toda mi vida. Pero en vez de sentirme feliz, pues empecé a sentirme todo lo contrario. Empecé a sentirme vacío por dentro. Y recuerdo perfectamente que llegaba del trabajo por las tardes a ese apartamento en el centro, en el barrio de Capitol Hill, y me preguntaba, pero esto es todo, en esto consiste la vida, ¿no? Porque me imaginaba ya que el resto de mi vida, digamos, ya estaba escrito. Iba a ser igual, yendo a trabajar, volviendo a casa, los fines de semana haciendo alguna excursión y 3 semanas al año que me daban de vacaciones, pues a lo mejor para volver a España a ver a mi familia, ¿no? Y ya solo el hecho de imaginarme que toda mi vida estaba escrita y que iba a ser así, pues me deprimía, ¿no? Entonces, yo estuve planteándome, obviamente, soy una persona de acción y no me quedé de brazos cruzados sufriendo, sino que estuve planteándome, pues, saber qué podía hacer para sentirme bien. Y me planteé, yo qué sé, el comprarme una casa, porque digamos que era del plan ese que tenía una de las cosas que me faltaba, todavía estaba viviendo de alquiler. También me planteé el cambiarme de empresa, a Amazon, Google, que están todas allí en esa zona también. Volver a España, ¿no? A lo mejor el problema era que
que echaba de menos a mi familia y estando cerca de mi familia y de mis amigos me sentiría mejor, pero yo al final le daba a perder ese trabajo en Microsoft, que vale, me sentía mal en ese momento, estaba un poco en crisis existencial, pero dentro de lo que cabe estaba bien pagado y estaba bien. Y estuve así unos meses bastante perdido, dando tumbos, hasta que un día navegando por internet me descargué el típico PDF gratuito que te regalan en los blogs, y en este caso era el PDF de un blog de marketing de un americano que se llama Paul Myers, no sé si sigue teniendo su blog, y era un PDF que se llamaba Un sistema sencillo para conseguir todos tus objetivos, ¿no? Entonces me llamó la atención, metí mi correo, me lo descargué y abrí el PDF. Y en la introducción de este pequeño ebook había una frase que fue un poco la frase que me cambió la vida, ¿no? Y la recuerdo perfectamente. Decía, contaba en el Paul Myers decía, alguien me comentó una vez que la gente dedica más tiempo a planear unas vacaciones de 2 semanas que a planear su vida. Por lo que he podido comprobar, esto es casi universalmente cierto. Las excepciones son los verdaderos éxitos en la vida. Y esta frase a mí me impactó, ¿no? Porque fue como si de pronto pues me hubiesen dado un bofetón de estos de padre con las manos abiertas y inmediatamente me di cuenta dónde estaba el problema, porque me sentía insatisfecho a pesar de en teoría tenerlo todo, ¿no? Y me di cuenta de que el problema era que yo durante toda mi vida había perseguido un concepto de éxito externo que me habían impuesto otras personas y siempre había hecho lo que se suponía que tenía que hacer, pero que en ningún momento en mis 25 años de vida yo me había parado a pensar en quién era yo y qué quería yo y qué era importante para mí. Nunca me había parado a pensar en eso, no parece absurdo, pero nunca me había parado a pensar en eso. Entonces, ¿qué había pasado? Pues que poco a poco yo había ido tomando decisiones y había ido creando una desalineación, una distancia entre pues mi naturaleza, mis deseos y mis prioridades y mi vida y mis acciones. Y eso es lo que estaba haciendo que yo me sintiese vacío. Y yo siempre digo que esto era yo, ¿no? Porque mi vida, a lo mejor para ti o para alguien que nos está escuchando, hubiese sido perfecta y ellos hubiesen sido súper felices. Sí que estaba alineada con su naturaleza, con sus deseos y con sus prioridades. Pero en mi caso estaba muy desalineada, era totalmente diferente al tipo de vida que yo quería vivir y por eso me sentía vacío a pesar de que desde fuera pues lo tenía todo, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que lo que tenía que hacer para solucionar mi problema era crear lo que yo ahora llamo una vida a mi medida, que era una vida elegida conscientemente por mí y en la que mis acciones sí que estuviesen alineadas con mi naturaleza y con mis prioridades. Y que para eso tenía que cambiar radicalmente el planteamiento de mi vida profesional, que tenía que plantearla de una manera muy distinta como lo había planteado hasta ese momento. Y una de las cosas de las que me di cuenta es eso, que yo había construido mi vida alrededor de mi trabajo, ¿no? Si tú te fijas en los pasos que yo había seguido, que yo creo que es la que seguimos la mayoría de nosotros, yo había estudiado una carrera, la carrera que cuando tenía 18 años pues me había parecido mejor y fíjate que a los 18 años no tenemos ni idea de qué es lo que queremos, pero ahí es donde tenemos que elegir nuestra carrera, luego había encontrado trabajo de lo mío, de eso que había estudiado y luego una vez que había encontrado ese trabajo, que en mi caso pues al menos tuve suerte y encontré un buen trabajo en Microsoft, hay gente que no tiene tanta suerte, pues había construido toda mi vida alrededor de ese trabajo, ¿no? Como el trabajo estaba en Estados Unidos, pues yo me había ido a Estados Unidos, como el trabajo era un trabajo en el que había que trabajar 40 horas, pues yo trabajaba 40 horas a la semana. Como en el trabajo solo me daban 3 semanas de vacaciones, pues yo solo me cogía 3 semanas de vacaciones al año, ¿no? Pero, de nuevo, como decía antes, en ningún momento en esa ecuación había tenido en cuenta, bueno, ¿qué tipo de vida quiero vivir yo, no? Entonces me di cuenta que si quería crear una vida a mi medida, pues tenía que hacer lo contrario, que tenía que tomar todas mis decisiones, incluidas el elegir mi trabajo, en función de mi naturaleza y de la vida que yo quería tener, ¿no? Entonces tenía que partir de ahí, tenía que empezar por reconectar con quién era yo y con qué es lo que quería, luego encontrar un camino profesional que estuviese alineado con eso y luego tomar las acciones necesarias. No tenía que ir a la universidad, pues iría a la universidad, pero si para recorrer ese camino podía recorrerlo haciendo un curso de 3 meses, pues mejor hacer el curso de 3 meses que ir a la universidad, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que hice, ¿no? Me puse manos a la obra, dediqué un tiempo a reconectar conmigo mismo y con mis prioridades por primera vez en mi vida, plantearme qué es lo que yo quiero hacer y me di cuenta de lo que explicaba antes, de que quería una vida totalmente diferente a esa vida que yo llevaba en Microsoft. Yo quería vivir grandes aventuras, quería trabajar por mi cuenta, quería tener un impacto positivo directo en la vida de otras personas. Luego busqué un camino que me pudiese llevar a ese estilo de vida que yo quería y que también estuviese alineado con mis preferencias personales. En mi caso, el camino que encontré fue el de los negocios online.
que es a lo que me sigo dedicando hoy en día, y luego recorrí ese camino, hice la transición desde donde estaba a ese camino. Entonces lo que hice fue, en mi tiempo libre, pues formarme en marketing online, probé a crear varios negocios, los primeros fracasaron, luego al final conseguí crear uno rentable, y cuando ese negocio me estaba dando 1.500 rentable, y cuando ese negocio me estaba dando 1.500 euros, entonces fue cuando di el paso y decidí dejar mi trabajo y hacer realidad mi sueño de viajar por el mundo. Y estuve haciendo lo que comentabas antes, estuve viajando durante 4 años o así. Cuando empecé ese viaje fue cuando empecé también a vivir al máximo, que es, digamos, mi proyecto principal y a lo que me dedico hoy en día. Y después de eso ya paré un poco el ritmo de viajar, no sigo viajando como antes. Estuve viviendo en Praga, en Barcelona, y ahora mismo, pues dentro de unas semanas, me mudaré a Praga con mi novia, que ella es checa, porque vamos a tener un bebé y queremos tener el niño allí. Así es que nos vamos para allá. Así es que eso es un poco la historia completa y el por qué dejé este trabajo en Microsoft para viajar por el mundo y ahora pues eso, para irme a Praga. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por tu reciente paternidad. Y bueno, la verdad que sí, ¿no? Comentabas cosas súper interesantes. Yo creo que al final todo gira un poco en torno al para. La verdad que sí, ¿no? Comentabas cosas súper interesantes. Yo creo que al final todo gira un poco en torno al para qué, el propósito, ¿no? De cada persona. Qué importante estos tiempos de escucha para reflexionar, que vivimos un poco todo el rato en la acción, 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 pero también hay que dejar abonar la tierra para ver lo que uno quiere, ¿no? Y focalizarse hacia ello. Y en este sentido, pues bueno, pones en tu web, ¿no? La vida no empieza un viernes por la tarde y acaba un lunes por la mañana. Es como existe un plan B, una alternativa, no tener que esperar a la jubilación para ser felices, sino que podemos ser felices de acuerdo a nuestra idea de éxito mientras vamos caminando a lo largo de la vida. Y aquí yo creo que también he leído que pudo haber tenido algo que ver un libro, ¿no? Un libro que cayó en tus manos de Tim Ferriss, si no me equivoco, La jornada laboral de 4 horas, donde ahí descubres, yo creo, obsesivos. ¿Qué influencia tuvo este libro en tu propia historia personal a la hora de construir tu futuro y tus negocios? Pues este libro también fue una de las claves, además de ese PDF con esa frase que te comentaba antes, porque claro, yo una vez que decidí crear una vida a mi medida y que dediqué ese tiempo a reconectar conmigo mismo y con lo que quería, pues el siguiente paso era encontrar un camino que estuviese alineado con esos deseos y con esas prioridades que yo tenía en ese momento. Pero el encontrar un camino profesional alineado, como quien lo haya intentado ya sabrá, pues no es tarea fácil, ¿no? Entonces yo lo primero que probé, yo creo que es lo que prueba la mayoría de la gente, que es hacer un montón de ejercicios de introspección, test de personalidad, test de estos de orientación laboral, pero todas las ideas que se me ocurrían y todas las respuestas que me salían no me convencían, ¿no? Y luego, más adelante, me di cuenta de que el motivo por el que ninguna de ellas me funcionaba era porque ese camino profesional que yo estaba buscando, que estaba alineado conmigo, que eran los negocios online, era un camino que yo en ese momento no sabía que existía o ni siquiera que era posible. Entonces, claro, si hay algo que tú no sabes que existe o que es posible, da igual que tú hagas muchos ejercicios de introspección, que nunca se me va a ocurrir, voy a montar un negocio online, si no sé qué es un negocio online y que es posible crearlo, nunca se me puede ocurrir, ¿no? Entonces, al final, lo que me permitió desbloquearme y descubrir esa opción de futuro que finalmente acabé tomando fue el cambiar el foco y en vez de buscar dentro de mí, salir a buscar fuera. Y por buscar fuera me refiero a interaccionar con el mundo, ¿no? No quedarme en mi habitación, en mi cabeza, haciendo ejercicios sobre un papel, sino leer libros, hablar con personas diferentes fuera de mi círculo de amistades, investigar, todo este tipo de cosas, ¿no? En mi caso, como digo, fue un libro, que fue este libro que tú comentas, que es La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que hoy en día es bastante conocido, pero que en aquella época que me lo leí yo, recuerdo que tenía 2 reviews en Amazon España. Estamos hablando de esa época, ahora debe tener cientos y cientos. Y este libro, para quien no lo conozca, lo que explica Tim Ferriss es que la mayoría de la gente vive su vida de una manera muy similar, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes. Estudian una carrera, encuentran un trabajo de eso, trabajan muy duro durante toda su vida con la esperanza de que cuando por fin se jubilen, entonces pues tendrán tiempo, yo qué sé, para viajar, para escribir esa novela con la que llevan tiempo soñando, para pintar cuadros, yo que sé, cada uno para hacer realidad sus sueños, ¿no? Porque por fin tendrán tiempo para ello. Y lo que cuenta Tim Ferriss
es que no hace falta esperar a jubilarte, que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías y a la globalización, es posible crear un negocio, no necesariamente online, pero un negocio semiautomatizado que solo necesites dedicarle 4 horas a la semana y que quizás sea un negocio que no te hará millonario de dinero, pero sí que te hará rico de tiempo y te permitirá llevar ese estilo de vida y hacer todas esas cosas que estás esperando y que has pospuesto hasta jubilación, hacerlas ahora cuando todavía pues, tienes energía y estás más joven, ¿no? Y luego se dedica el resto del libro a ponerte los dientes largos contándote historias de un abogado que estaba overworked y que trabajaba 14 horas y ahora que vive en Brasil y que está súper feliz, se baña todos los días en Copacabana y cosas así, ¿no? Entonces, yo cuando leí este libro me estalló la cabeza porque me mostró una posibilidad que yo no sabía que existía o que fuese posible, ¿no? Y en cuanto lo vi, yo dije, yo quiero hacer esto, yo tengo que hacer esto es lo que yo quiero hacer, es lo que encaja perfectamente con ese estilo de vida que quiero. Y inicialmente pensé que era una estafa, fue mi primera reacción, esto no puede ser, pero luego me puse a buscar en internet, vi que había gente que lo había hecho y dije, pues venga, yo también lo voy a hacer, si estas personas lo han conseguido, pues igual yo también puedo hacerlo. Y así un poco empezó todo. Sí, yo creo que tienes mucha razón en cuanto a yo creo que tienes mucha razón en cuanto a ese universo de infinitas posibilidades, pero claro, todo lo que no está en nuestra mente y no lo contemplamos como posible, pues al final, ¿cómo nos vamos a enfocar hacia ello, no? Y en este sentido, mientras hablabas, pues estaba yo pensando en algo que tradicionalmente se les pregunta a los niños de pequeños y es ¿qué quieres ser de mayor? Y yo creo que al final enfocamos mal la pregunta, porque en qué quieres ser de mayor, pues los niños al final tienen una visión muy limitada, ¿no? de las profesiones que existen, cuando ahora mismo, pues con la digitalización, como estábamos comentando, están surgiendo un montón de empleos nuevos, pues esto, crafter, infoproductor, copy, asistente virtual, un montón de que para un niño a lo mejor no lo tiene en su cabeza, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles crees tú que son las ventajas y los inconvenientes de los negocios online hoy en día? Pues en primer lugar, y esto lo digo siempre, creo que es importante recalcar que los distintos negocios y profesiones online que existen son muy diferentes entre sí y tienen unas características muy distintas unas de otros, ¿no? Porque muchas veces metemos todos los negocios y profesiones online en el mismo saco como si todos fuesen iguales y no es así, ¿no? Y vale, sí es cierto que todos se hacen con un ordenador, todos se hacen a través de internet, pero luego el día a día, si tú, por ejemplo, como nosotros, tenemos un blog, un podcast, creamos contenido de manera regular y vendemos infoproductos, pues tu tu día a día va a ser muy distinto que si eres copywriter o que si tienes una página nicho, que es, por ejemplo, como yo empecé, ¿no? Entonces, yo creo que debemos partir de ahí de tener en cuenta esto, que no todos los negocios y profesiones online son iguales y que si tú te decides a tomar este camino de los negocios online, es muy importante que elijas uno que tenga un día a día alineado. Ocurre a mucha gente que se mete en el mundo de los negocios online porque quieren, digamos, el resultado final, el poder trabajar desde casa, el poder gestionar su tiempo, pero eligen un negocio que no está alineado con su naturaleza. Entonces consiguen ese objetivo de tener ese estilo de vida, pero luego su día a día es horrible, lo odian, no les gusta estar delante del ordenador, no les gusta lidiar con clientes, o no les gusta exponerse, o no les gusta tener que crear contenidos de manera regular, y al final son miserables y acaban gastando pues varios meses de su vida. Tienen éxito, pero al final como que les explotan la cara ese éxito y acaban malgastando todo ese tiempo y todo ese dinero que han invertido, ¿no? Entonces creo que es importante recalcar esto. Y luego respondiendo a tu pregunta, cosas positivas de los negocios online, pues en primer lugar que requieren mucha menos inversión que un negocio tradicional y en muchos de ellos puedes ver resultados relativamente rápido. Hay profesiones online en las que después de 6 meses ya puedes tener clientes y estar facturando y generando ingresos, lo cual tienes que estar 4 años, por ejemplo. Luego, los márgenes en un negocio online son mucho más grandes que en un negocio convencional. Además, puedes tener clientes de todo el mundo, puedes vender a gente de Sudamérica un curso, igual que te lo vendo a una persona de Cáceres, pues lo puedo vender a una persona de Sudamérica y no me cuesta nada y es inmediato, ¿no? Y aparte de eso, hay modelos de negocio con los que es posible facturar mucho dinero si te va bien.
porque esos márgenes son grandes y puedes llegar a mucha gente a la vez. Escala muy bien. Luego, lo que comentábamos antes, que puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo con un portátil y con una conexión a Internet y elegir, pues eso, cuándo trabajas, en qué trabajas y con quién trabajas. Y también me gustaría destacar que para mí los negocios online, y bueno, todos los negocios en general, yo creo que son como el curso de desarrollo personal definitivo, ¿no? Porque un negocio al final te obliga a enfrentarte a tus límites, a tus creencias limitantes, a tus miedos, y no creo que exista ningún curso de desarrollo personal mejor que el crear tu propio negocio, que te va a poner las pilas y seas quien seas, te va a encontrar tus debilidades y el negocio siempre te va a llevar a esos límites y te va a obligar, si quieres que el negocio siga creciendo, a superarlos. Esa, digamos, que es la parte positiva. Luego, la parte negativa, pues yo diría que no solo en los negocios online, sino en todos los negocios, que el emprender es muy, muy duro y en España aún más. Y creo que muchas veces no es un tema de habilidades o de ser más inteligente o menos inteligente, sino más de personalidad y de naturaleza, ¿no? Creo que no todo el mundo es capaz de soportar esa presión de llevar un negocio y todo lo que eso conlleva, ¿no? De cuando, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, equipo, que hay otras personas que dependen de ti, llevar todo ese peso, pues es algo que es duro. Yo creo que te genera un estrés con el que convives y que es complicado, que no todo el mundo quiere eso y está preparado para eso. Luego, a nivel de habilidades, también es complicado, ¿no? Porque yo siempre digo que el montar un negocio es como el examen de la escuela de idiomas, pero en la escuela de idiomas tenías que hacer un examen que tenía 4 partes, ¿no? El listening, reading, comprehension y no sé qué, eran 4 partes, y en cada una de las 4 partes tenías que sacar como mínimo un 5, como mínimo un 6. Si en una de las partes sacabas un 4,5, pues te suspendían todo el examen, ¿no? Pues los negocios, en mi experiencia, son igual, ¿no? Tienes que dominar una serie de habilidades que muchas veces son muy diferentes entre sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un negocio como el nuestro, hay una parte que es técnica y otra parte que es de creación de contenidos, no tienen nada que ver, ¿no? Pero tienes que llegar a unos mínimos en cada una de ellas, porque si te atascas en una de ellas, si en una de ellas tienes un 3, todo el negocio se derrumba, ¿no? Y cuando empiezas, estás tú solo, entonces tú tienes que hacer todas estas cosas y tienes que ser capaz de tener esos skills muy diferentes hasta un nivel mínimo, ¿no? Porque si no, todo se derrumba. Más cosas. Luego hay negocios online en los que hay que exponerse públicamente. Y a mí personalmente esto me resulta muy duro. Todo el tema de las críticas, de los haters y demás, pues puede hundirte y puede hacer que a nivel emocional que te hundas en una depresión, ¿no? Al final estás exponiéndote, la gente, sobre todo la gente que no publica nada ni crea nada, son los que más caña te van a dar y esto hay que saber llevarlo. Hay gente que lo lleva mejor, gente que lo lleva peor. A mí me cuesta personalmente, a día de hoy me sigue doliendo cuando una persona que no conoces de nada, a la que tú has intentado ayudar, te empieza a dar caña e insultarte por ahí y esta es una parte difícil. Y luego creo también que puede ser un trabajo muy solitario, ¿no? Al final estás tú solo en tu casa o donde sea, en un hostel en Tailandia, estás delante del ordenador muchas horas y muchas veces cuando le explicas a tus amigos lo que haces, pues nadie te entiende, ¿no? Eres un poco un bicho raro. Yo, de hecho, yo creo que a día de hoy tengo familiares, tíos y cosas así que todavía se piensan que no trabajo y que a veces me ven y me dicen, oye, ¿cuándo te vas a buscar? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar? No sé qué, ¿no? Y es todo lo contrario, trabajo muy, muy duro y muchas horas, ¿no? Pero al final esto es un poco, todavía es algo nuevo que mucha gente y muchas horas, ¿no? Pero al final esto es un poco, todavía es algo nuevo que mucha gente no entiende, entonces estás como un poco al margen de la sociedad. Entonces, yo creo que ese es un poco un resumen que yo diría de la parte positiva y negativa, y por eso yo insisto mucho cuando la gente me dice, Ángel, qué bien, tú te fuiste a viajar por el mundo, esto es maravilloso. Yo siempre digo, oye, esto en mi caso, pues a mí me cuadraba, pero hay gente a la que también le cuadrará y gente a la que no le cuadrará. Y habrá gente que yo que sé, que el ser funcionario en la administración de su ciudad, pues será el trabajo perfecto y serán felices. Yo jamás lo haría, ni aunque me pagasen, pero habrá gente para la que es perfecto, ¿no? Porque al final cada uno es diferente y por eso debemos encontrar un camino que está alineado con nosotros. Efectivamente, agradezco que hables de estos puntos, ¿no? La cara y la cruz también del negocio y al final yo creo que es un poco de autoconocimiento, como tú dices, cada uno vibramos en una frecuencia y nos apasionan unas cosas u otras y en este sentido yo creo que la verdad no puede ser enseñada, tiene que ser vivida, ¿no? O sea, al final la experiencia de otras personas como que te allanan el camino, pero no suplen el que tú tengas que transitar ese camino y cada experiencia es única, ¿no?
Y bueno, volviendo un poco al propósito, al autoconocimiento, pues qué importante tener esto en cuenta, ya incluso desde pequeños, que yo creo que nuestros talentos se revelan de manera innata y ya desde, pues, desde que somos pequeñitos manifestamos una tendencia, ¿no?, hacia ciertas asignaturas que nos gustan más, otras que nos gustan menos, tenemos ciertas habilidades, con frecuencia la gente nos lo dice. Me hizo gracia, ¿no?, escuchar que tú, por ejemplo, ganaste bueno, o fuiste uno de los finalistas en un concurso de Coca-Cola de redacción. Ujú. Me pasó exactamente lo mismo. En mi caso, fui un poco empujada por mi clase, que medio me obligaron a ir. Y mira, a día de hoy lo agradezco porque son esas pequeñas victorias personales que luego pasado el tiempo dices, mira, era por aquí, ¿no? Y en tu caso, mira, aunque estudiaras ingeniería informática, pero ya desde pequeño también tenías como esa tendencia hacia la escritura y luego acabaste, pues eso, abriendo un blog, ¿no?, que a día de hoy es uno de los más reconocidos en España. ¿Qué sincronicidades ves tú aquí? Sí, es cierto lo que comentas. No sé cómo sabías lo de Coca-Cola. No sé si esto lo tengo publicado en el blog, pero tengo por ahí todavía la La pluma pluma. esa. Y yo creo que era Steve Jobs el que hablaba de todo esto, ¿no? De que a veces los puntos solo se pueden unir hacia atrás. Y sí, te das cuenta de que muchas veces es así. Te das cuenta como algo que hiciste en el pasado y que no le diste mucha importancia, pues luego cobra su significado en las habilidades que adquirimos, ¿no? En mi caso, el dejar un trabajo en el mundo de la programación, en el mundo de la ingeniería, pues que a lo mejor parece una locura para dedicarme a algo totalmente diferente. Yo siempre digo que el haber sido ingeniero que me ha ayudado mucho también a lo que hago ahora. Por ejemplo, me ha ayudado quizá a perderle el miedo a la parte técnica de crear un negocio online, que es algo que a mucha gente pues le cuesta mucho y en mi caso yo no tenía ni idea porque en la carrera no me habían enseñado, pero seguramente sí que tuve más facilidad y más ganas de aprenderlo y nunca he tenido que contratar un técnico para hacer cosas en mi blog, por ejemplo. Pero también yo creo que la ingeniería, que al final te enseña pensamiento lógico, pues me ayuda a estructurar mejor mis artículos o mejor mis podcasts de una manera más clara, más ordenada y más fácil de seguir para los lectores, que de nuevo es algo una ventaja que tengo respecto a otros redactores, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo otros redactores, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo en que muchas veces hay cosas que pasan que en ese momento pues no las entendemos o pensamos que hemos perdido el tiempo, que no ha valido para nada y que luego años después pues descubrimos que sí que han servido y que a lo mejor son los responsables de que luego hayas podido conseguir algo que has conseguido, ¿no? Entonces, muy de acuerdo ahí con Steve Jobs de que los puntos se unen hacia atrás, no hacia adelante. Sí, totalmente. Sobre todo también una lección que nos deja esto y es que muchas veces desde la escuela quizás pues nos enfocamos más como en reforzar aquello que no se nos da tan bien en vez de poner más empeño en esas potencialidades que manifestamos desde pequeños. Pues eso, a lo mejor te dan más las matemáticas y te apuntan a clases de refuerzo en matemáticas y al final pues es tiempo que no estás dedicando a aquello que se te da especialmente bien, ¿no? Estás dedicando a aquello que se te da especialmente bien, ¿no? Y no acabas siendo bueno ni en una cosa ni en otra. Así que qué importante desde pequeños también que la gente de nuestro alrededor también nos lo diga para que podamos ponerle pues remedio cuanto antes. Son lecciones que aprendes con el tiempo, ¿no? Mirando con perspectiva. Y luego volviendo un poco a tu blog también, creo que lo creaste cuando empezaste a viajar un poco por el mundo. Supongo que en tu idea de querer compartir esos aprendizajes, esos conocimientos que estabas adquiriendo. Y qué curioso, algo que empieza siendo como un hobby, que después también puedas rentabilizarlo de alguna manera. Habrá gente que se esté preguntando cómo llegas a ese proceso. Pues en mi caso, yo ya seguía muchos blogs en Estados Unidos, un poco también cuando empecé con esto de los negocios online, pues empecé a leer blogs sobre el tema y seguía algunos blogueros, estaba, ¿no? Pero sobre todo yo recuerdo que sentía una necesidad muy grande de compartir
todo este proceso que te contaba antes que yo había vivido, ¿no? De el tener esta crisis existencial, descubrir todo esto de Tim Ferriss, el decidir crear una vida a mi medida, el atreverme a dejar un trabajo así, ¿no? Yo sentía que había vivido ahí un montón, que había descubierto un mundo increíble, ¿no? Y recuerdo que yo venía a España, que justo era encima la época de la crisis, la crisis inmobiliaria tan grande que en España dio muy fuerte, que había un montón de gente sin trabajo, y yo recuerdo que venía aquí de vacaciones y era un ambiente de pesimismo total, la gente te decía, mira, tengo este trabajo que es horrible, pero bueno, por lo menos tengo algo, no sé cuánto, está la cosa muy mal, Ángel, y yo venía de Estados Unidos ahí emocionado porque estaba ya trabajando en esto de los negocios online y solo veía oportunidades, no, pues tú tienes que montar una página nicho de no sé qué, fíjate que esto en España no hay, tal, ¿no? Como venía emocionado. Yo sentía la necesidad de que yo tengo que compartir esto con otras personas, porque a mí me ha ayudado, a mí me ha cambiado la vida y creo que le puede cambiar la vida a otras personas. Entonces, ese fue uno de los motivos para decidir empezar el blog. Otro fue un poco contar mis aventuras en ese viaje que yo empezaba. De hecho, es correcto lo que dices. Yo empecé el blog el mismo día que ya lo había empezado, pero digamos que lo hice público y lo abrí el día que me subía al avión con destino a Bangkok, en febrero de 2013. Y también yo pensaba que el escribir pues era una habilidad importante que me podía ayudar en el futuro y que quería desarrollar. Y qué mejor manera de aprender a escribir mejor que escribiendo, ¿no? De hecho, yo ya había empezado a seguir a Marina, a tu última invitada, y me gustaba mucho cómo escribía y de hecho un poco le pedí ayuda, oye Marina, tú enséñame, dame algunos consejos para escribir, yo creo que me apetece escribir y demás. Y luego había también, yo ya tenía en mente que quizá ese blog pues algún día podía convertirse en algo más grande, en mi forma de vida, ¿no? Pues sobre todo lo había visto esto en los bloggers americanos, que ellos decían, mira, tú escribe y pones un formulario de estos de lista de correo y creas una audiencia. Y cuando tengas 1000 personas, les escribes y le dices, oye, ¿con qué os puedo ayudar? Y les vendes eso, un servicio o un producto de eso que te digan con los que les pueda ayudar. Entonces dije, yo voy a crear esto de la audiencia, que quién sabe, igual luego más adelante me viene bien. Y un poco eso es lo que pasó, que la gente me pedía consejos sobre cómo crear un blog y al final acabé creando un curso de cómo empezar un blog, porque es lo que me pedía la gente, a pesar de que era algo que inicialmente nunca tuve en mente. Sí, es curioso, ¿no? Por lo que tú decías, cosas que no tienes en mente de primeras y luego como los acontecimientos y la vida pues te van llevando a donde estás aquí hoy, ¿no? Y bueno, en este sentido también decía Bertrand Russell que bueno, lo que tú quieras conseguir ya ha sido conseguido por otros, entonces qué importante, tú eres un perfecto ejemplo de persona que ha conseguido esa vida a su medida, pues no quería pasar la oportunidad de preguntarte qué consejos o qué lecciones, qué aprendizajes has obtenido a través de tu propia historia de desarrollo personal que nos puedan servir a todos aquí hoy. Pues yo creo que mi mayor aprendizaje y un poco lo que resume en toda mi historia y todo mi proceso ha sido el entender que el tener éxito no significa necesariamente el tener un buen trabajo, una casa muy grande, un coche de lujo y ganar mucho dinero, tener un trabajo estable, ¿no? Y de hecho yo he tenido todo eso y conozco a gente que también ha tenido todo eso. Y en mi caso, pues ha sido de las peores épocas de mi vida, de las épocas más difíciles en las que me he sentido vacío y fracasado, ¿no? Entonces, lo que yo creo que he aprendido es que el tener éxito, en mi opinión, es llevar una vida a tu medida, llevar una vida en la que tus acciones estén alineadas con tu naturaleza, con tus valores, tus deseos y tus prioridades. Y esto lo tengo claro, ¿no? Las épocas más felices que yo recuerdo, las más satisfactorias, como digo, no han sido necesariamente en las que he vivido más cómodo, he ganado más dinero, he tenido más seguridad, sino en la que esa alineación entre mis acciones y quién soy, lo que es importante para mí, era total, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando empecé a trabajar en mi negocio online, que me levantaba a las 7 de la mañana, mira que a mí no me gusta nada madrugar, pero me levantaba antes de la hora para trabajar en mi negocio, trabajaba a lo mejor 14 horas al día, porque estaba con mi trabajo y con el negocio online, y yo creo que nunca he sido tan feliz y he estado tan motivado, y era por eso, ¿no? Porque sabía que estaba luchando por lo que quería y mis acciones estaban totalmente alineadas con mis prioridades, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Creo que es importante el dedicar tiempo de manera regular, un poco como un chequeo, igual que hacemos el chequeo sanitario, pues hacer un chequeo propio para ver
si nuestras acciones, si nuestra vida está alineada con con nuestras prioridades, porque al final todos estamos muy ocupados, todo vamos muy rápido y también hay que tener en cuenta que no somos no estamos hechos en piedra, ¿no? No somos como un vaso, que el vaso siempre es un vaso, nosotros vamos siempre cambiando, nuestras circunstancias van cambiando, entonces esos deseos, esas prioridades, pues también van cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces es muy fácil despistarse y acabar gastando, sin darte cuenta muchas veces, años de tu vida en algo que a lo mejor hace 3 años era perfecto, pero que ahora no te hace feliz y sigues ahí, dale que te pego, porque no has dedicado ese tiempo a reflexionar y a pararte y decir, vale, esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer o ahora quiero hacer algo diferente, ¿no? Entonces, un poco ese sería mi gran lección, mi gran aprendizaje y un poco el resultado de todo este viaje. Sí, muchas veces yo creo que lo que a priori consideramos que seguramente no sea urgente acaba desplazando un poco lo importante y fruto de ese no escucharnos al final es donde surgen un poco las crisis vitales, ¿no? Que llega un momento en el que explosionamos y te plantas con unos años diciendo, bueno, vamos a ver, ¿realmente la vida que estoy llevando es lo que yo había pensado que quería o estoy un poco en piloto automático, ¿no? Y bueno, Ángel, pues no me gustaría terminar sin que antes nos dijeras un poquito, pues, qué estás haciendo ahora, dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte y saber un poquito más de ti. Pues mira, sigo centrado en mi proyecto, en viviralmaximo.net. Dentro del proyecto tenemos un blog en el que tengo publicados, no sé, más de 300 artículos. También hace un par de años empecé un podcast que se llama Una vida a tu medida, en el que hago unas entrevistas muy largas y entrevisto a personas que han creado una vida a su medida para mostrar un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De que esa definición de una vida a tu medida es muy diferente para cada persona. Pues he entrevistado gente, pues eso, que odia viajar y gente que, pues he entrevistado gente, pues eso, que odia viajar y gente que está viajando por el mundo, gente que tiene familia y gente que lo que quiere es tener libertad y hacer lo que les dé la gana, ¿no? Al final esa definición es muy diferente para cada persona y también hay caminos muy diferentes para crear esa vida a tu medida. Hay gente que han decidido tomar el camino de ser ilustradores profesionales, gente que ha montado negocios online, gente que ha montado una marca de kombuchas, hay todo tipo de caminos, ¿no? Entonces entrevisto a gente muy interesante un poco para demostrar eso y para que quizá escuchando la experiencia de estas personas, pues tú digas, joder, este es el camino que encaja conmigo, ¿no? Igual que en mi caso fue gracias al libro de Tim Ferriss lo que un poco me dio ese aha moment, pues tú a lo mejor escuchando la experiencia de alguna de estas personas, pues también tienes ese aha moment. Entonces, estas son las dos patas principales y luego a nivel de programas formativos, pues hemos decidido centrarnos al 100% en ese programa que comentabas al principio, en la introducción, que se llama Encuentra tu camino y que es un programa tutorizado de 12 semanas para tu medida, es decir, para ayudarte a ganar claridad respecto a quién eres y qué es lo que quieres, para luego encontrar un camino alineado con eso y para hacer un plan de acción que te permita recorrer ese camino sin poner en riesgo todo lo que has conseguido hasta ese momento y de la manera más rápida, fácil y eficiente posible. ¿Vale? Entonces, quien quiera más información sobre este programa, pues está todo en encuentratucamino.net. Y a nivel personal, pues el cambio grande es lo del bebé, que menuda me espera en febrero. La verdad es que estoy ilusionado. A veces tengo mis crisis que digo, ¿qué voy a hacer cuando llegue a casa con otra persona en mis brazos? Pero bueno, en general estoy muy contento y muy ilusionado y con ganas de esta nueva etapa en mi vida y mucho trabajo por delante, eso sí, porque nos tenemos que mudar a Praga, encontrar piso. Es decir, la gente 4 meses antes están pensando en cuna, pero es que yo todavía no tengo ni piso, así es que tengo que ir paso a paso, primero mudarme a Praga, luego encontrar un piso y luego ya empezar a pensar en cunas, carritos y ese tipo de cosas. Así es que voy a Praga, luego encontrar un piso y luego ya empezar a pensar en cunas, carritos y ese tipo de cosas. Así es que voy a estar entretenido. Bueno, Ángel, pues nada, la mayor de las suertes con este nuevo proyecto de vida, que además ha sido muy valiente, mudándote y teniendo un niño a la par, o sea que enhorabuena desde aquí y bueno, agradezco muchísimo tus palabras. Yo creo que al final las personas que hacemos este tipo de iniciativas, tipo podcast, es porque al final nosotros también nos hemos nutrido de esta información a través de otras plataformas que nos han ayudado, nos han servido en nuestra vida y lo hacemos un poco en esa idea, ¿no? De inspirar, de que nunca sabes en concreto qué recurso o qué entrevista o qué persona puede hacer que ese
se dispare o se encienda esa bombilla que te impulse a actuar. Y programas al final como los tuyos, Encuentra tu camino, pues qué importantes y necesarios en estos momentos. Yo hubiera agradecido contar de la carrera muy perdido y sin una idea clara de cómo enfrentarte, ¿no?, a ese mundo laboral. Así que de verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un súper placer conversar contigo. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar un día más. Recordad que con un pequeño gesto a la hora de suscribiros al canal o dar a me gusta, comentar, me ayudáis muchísimo en este camino personal hacia esa vida plena para mí. Y nada más, muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast.